la inteligencia artificial en el trabajo. Me gustaría empezar haciendo una cosa, que es preguntaros a los que estáis aquí. Quisiera que levantarais la mano los que pensáis que la inteligencia artificial va a destruir más que crear trabajo. ¿Nadie? Venga, una persona. Y al revés, ¿quién piensa que va a crear más trabajo? Uno. ¿Y el resto qué pasa? Dos, tres. Y ahora os pregunto a vosotros. Va a haber igual trabajos que ahora, solo distintos. Me gustaría pensar que va a crear, pero el World Economic Forum nos dice que un 2% aproximadamente se van a destruir. Yo creo crear. Va a haber muchas más oportunidades de añadir valor y eso crea trabajo. Sí, yo también creo que a medio y largo plazo crear, sin duda. A lo mejor a corto destruye, pero luego crear. En todas las grandes revoluciones que ha habido, ¿no? Y vamos a la última, ¿no? Que fue la transformación digital. Si veis los estudios que se hicieron con la transformación digital, decían que el 40% de los negocios iban a estar amenazados, que todo se iba a automatizar, que todo se iba a digitalizar. La realidad ha demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido casi pleno empleo desde el año 2000, ¿no? O sea que al final sí cambian, pero la creación es enorme. ¿Pensáis que hay algo distinto aquí? Para mí hay una cosa fundamental que para ser emprendedor necesitas saber algunas cosas. Y antes estas cosas se sabían o en Silicon Valley, o en Israel, o en China, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial lo que permite es un conocimiento universal, que nunca ha ocurrido antes. Donde vamos a ver los emprendedores de toda la parte del mundo que tengan por lo menos conexión a Internet en un aparato. Y eso nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Que tanta gente tenga a su alcance el conocimiento, las conexiones, la información que le permita ser emprendedor. Esa es una enorme revolución que va a cambiar, las grandes multinacionales desaparecen y va a ser el mundo del emprendimiento. Para mí, muy claramente, esa va a ser una evolución y revolución de la empresa gracias al AI. Yo creo que preguntabas cuál es la diferencia. Creo que la diferencia es el proceso de transición va a ser mucho más corto, ¿no? Comparado a lo mejor con otras revoluciones donde primero va el producto tiene que llegar al alcance de todo el mundo y luego empieza la transición. Aquí el producto es un software y casi el acceso lo hemos visto de un día para otro con los lanzamientos de los software actuales, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que posiblemente la transición sea mucho más corta y pille a mucha gente con el pie cambiado, ¿no? Steve Jobs decía cuando introdujeron los primeros ordenadores que el ordenador es como una bicicleta para la mente. Algo que nos hace más productivos, pues yo creo que es fundamentalmente lo mismo. Va a ser más rápido, pero no va a ser algo que nos amenaza fundamentalmente a la humanidad como sociedad. Es lo mismo, igual que la electricidad, igual que el vapor, igual que los ordenadores, igual que los móviles. Es más herramientas que tenemos. Yo creo que el riesgo está, o sea, el protagonista van a ser las personas y su capacidad de adaptarse y de flexibilizarse e incorporar estas herramientas, y que al final el riesgo de destruir estos puestos de trabajo no va a ser que la inteligencia artificial va a ocupar tu puesto de trabajo, sino que seguramente una persona que haya tenido esa capacidad de aprender y de interiorizar, pues sí que va a sustituirse, con lo cual el riesgo yo creo que está. Vale, entonces estamos avanzando en dos ideas, ¿no? Que más o menos hay un cierto consenso, ¿no? Que es que va a crear empleo y sobre todo que va a ser el emprendimiento, ¿vale? Tengo dos preguntas. ¿Qué tipo de emprendimiento? ¿Vale? ¿Estamos hablando del emprendimiento de los startups, de los poquitos, o estamos en el emprendimiento de un emprendimiento de búscate la vida? Y segundo, luego, ¿qué podemos hacer para que cuando le preguntas y haces la encuesta de cuánta gente ha emprendido, por ejemplo, en la Universidad Española, el 80% no ha emprendido nada? También doy clases de innovación de impacto y hace unos años preguntaba a los estudiantes tu sueño en la vida, ¿qué quieres ser? Y casi todos, funcionario. En España. Y yo digo, yo impacto, yo voy a enseñar innovación de impacto, ¿qué hago aquí ahora? Ahora hago la misma pregunta y ¿qué contestan? No, influencer. Qué cambio fundamental en tan pocos años en los jóvenes, que desde quiero hacer el trabajo seguro, cómodo, a quiero exponerme y quiero influenciar. Es un cambio de chip enorme que me parece espectacular y por esto que va a haber mucho más emprendimiento. No podemos decir Andalucía es así o Cantabria es así o España es así. Hay esas olas que gustan o no gustan, que van muy rápido y que arrasan a todo, simplemente que en España se va a hacer mucho mejor. Esa es la única diferencia. Desde pero luego, para mí es claro. ahí van a descubrir lo que es la competencia perfecta, porque ahí sí que no hay barreras de entradas. Sonia, ¿qué podemos hacer para que la gente emprenda, ¿no? y aproveche todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues informarnos mejor, informar mejor a los estudiantes,
permitir que las empresas entren en la universidad o en los centros educativos para contarles. Antes se decía en una mesa, la universidad no puede ofrecer lo que la empresa necesita porque lo que la empresa necesita ahora no tiene nada que ver con lo que la empresa va a necesitar dentro de 30 años. Seguramente es verdad, pero sí que les vas a poder proporcionar las competencias que van a ser tan útiles ahora como dentro de 30 años. Con lo cual yo creo que un poco la clave ahora es la información y creo que estamos en el momento históricamente en que el acceso a la información es universal y maravilloso y fantástico. ¿Cómo pensáis que va a evolucionar esto, ¿no? Porque vamos a ver, hasta ahora tenemos un ChatGPT, ¿vale?, que lo que ha demostrado es que es capaz de, frente a un Google, no darte una lista de fuentes de información, sino que es capaz de hacerte una síntesis. Pero estamos muy infoxicados, ¿no? O sea, hay un nivel de infoxicación absolutamente salvaje. ¿Por dónde pensáis que podemos conseguir? O sea, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Va a haber 50 ChatGPTs temáticos, no temáticos? No. ¿Cómo va a discernir la gente? ¿Cómo vamos a hacer para que no se pierda más? Para que esos futuros emprendedores no caigan en el colapso. Un par de cosas. El ChatGPT de la situación lo que permite no es solo buscar cosas, es un diálogo. Estás dialogando con una persona muy inteligente que a veces se lía y hace dice cosas que no tienen sentido, pero en general es muy inteligente. Entonces, el error que la mayoría de la gente hace la pregunta, hazme un LinkedIn post, hazme esa, y se pierde lo realmente potente de la inteligencia artificial, que es un diálogo para profundizar, para entender. Me has dicho esto, tengo un problema en la oficina con esta persona, ¿qué harías aquí? Sí, pero el otro día me he hecho esto. Es impresionante el diálogo que consigues tener con esto. Y la otra cosa fundamental, que es una revolución, ¿no? Pero hemos tenido otra revolución que nadie menciona, que son el social media. Yo, B Corp, juntos somos una fuerza para el bien. Fenomenal. La SEC es una B Corp. Entonces, ¿cómo utilizamos el social media? Shane lo utiliza de maravilla, para mal. Patagonia, la SEC, ahora en la campaña de B-Lab, el futuro se escribe con B, lo utilizamos de manera espectacular. Donde la inteligencia artificial es el siguiente, pero es tropecientos millones de veces más potente en social media y nosotros decidimos para bien o para mal. Lo único que va a ir muy, muy rápidamente para mal o para bien. Entonces, nuestra elección, igual que lo hemos hecho, lo estamos haciendo con los medios sociales, de cómo lo vamos a llevar adelante. Y para mí es muy emocionante porque juntos somos una fuerza para el bien, es algo que ahora se va a potenciar a un nivel impresionante y los muy malos también van a ir de manera muy impresionante. Al final es nuestra elección, yo de qué bando estoy y cómo voy a utilizar todo lo que tengo, que no es información, es la capacidad de hacer mucho más de una manera o de la otra. El impacto va a ser transversal, con lo cual ahí va a ser muy relevante la capacidad que tenga cada uno para seguir formándose y actualizándose, y eso también es una oportunidad para las universidades, ¿no? Que sigan siendo los centros de referencia para el lifelong learning. El hecho de que la universidad no solo sea un periodo en el que estamos de los 18 a los 22, 23, 24 años, sino que sea para nosotros algo en el que siempre necesitemos volver, porque será la forma en la que sigamos siendo útiles y sigamos estando, pues, al final activos, ¿no? La famosa frase aquella de "The winner takes it all", ¿vale?, no la inventó ABBA, la inventó Karl Marx, ¿no?, en el libro del Capital. Y eso a nivel de las grandes empresas nadie lo discute, ¿no?, que los grandes monstruos están concentrando todo, son muy grandes, pero es obvio que no nos van a dar todos los empleos que necesitamos y los gobiernos tampoco pueden cargarse ya de más gente, ¿no? Por lo cual, claramente el emprendimiento de base, ¿no?, el búscate la vida tiene que ser la solución. Hay un dato que siempre me llama la atención, que es un 40% de los norteamericanos que trabajan en grandes empresas hacen cosas como freelance. Ya, ¿no? ¿Cómo deberíamos de empezar a cambiar en la universidad el emprendimiento para generarlo? ¿No deberíamos de empezar ya a enseñarle cómo puedes buscarte, hacer cosas que te paguen, aunque sea un poquito, utilizando un ChatGPT? En Estados Unidos el fracaso es un éxito, entre comillas, y aquí culturalmente el fracaso no es un éxito, con lo cual lo primero que tiene que hacer, no la universidad, sino también la escuela, todo esto empieza mucho antes, enseñarnos y educarnos que no pasa nada por atrevernos y por intentarlo, y por fracasar no pasa nada, lo vuelves a intentar y a la quinta o cuando sea, pues, y seguramente el miedo a emprender esté causado por ese no sé qué, que lo tenemos absolutamente interiorizado, que nos da miedo atrevernos. La primera cosa es, para un emprendedor, cuál es el área que más nos interesa ir. Hay dos áreas que nos interesa ir.
donde hay escasez, una necesidad urgente, que son energía. No vamos, lo más que he dicho, que el año que viene no vamos a tener bastante energía para ir adelante. Eso para decir un poco lo que es la urgencia de crear soluciones de energía. El otro, el clima. No va a haber planeta, entonces sí que va a ser cada día más urgente. Fenomenal. AI, ¿cómo me ayuda? No sé si alguien sabe que la Unión Europea acaba de hacer otras series de normas y de reglamentos. Entonces, ¿qué hace el AI? Le pido que me haga el report anual y me quito las horas de trabajo en hacer esta cosa tediosa y en lugar de esto miro las conexiones. Entonces, la conexión, ¿dónde está? Por ejemplo, debo dar una charla en Colombia, la mujer no podía conectarse conmigo porque no tienen energía por escasez de agua. De ahí son donde están las conexiones que nos interesan. Entonces, como emprendedor sé de esos sectores y dedico mucho más tiempo a hablar con clientes, a hablar con la sociedad, a hacer cosas no tediosas que me permiten encontrar las soluciones que realmente me interesan. Entonces, la AI para mí quita todo el reporting, que lo siento para los que hacen reporting, lo va a hacer todo la inteligencia artificial, lo va a leer una AI de inteligencia artificial. La Unión Europea no va a ser un señor que mira el report, entonces va a ser todo automatizado, gracias a Dios, y tengo más tiempo para pensar cómo puedo realmente ser sostenible, cómo puedo realmente hacer este cambio, cómo puedo evolucionar la universidad hasta un tipo de conocimiento distinto, porque me he quitado todas las tareas que puede hacer este genio que hace todas las cosas aburridas. Esto no reemplaza, esto lo que tiene que hacer la persona es montarse encima de esta nueva tecnología, ¿no? O sea, cualquier invento, vamos a inventos del mundo de la empresa, que es donde yo me he movido, he conocido bien, ¿no? O sea, tú piensas cómo se funcionaba una empresa antes sin el Excel, ¿vale? O piensa cómo funcionaba sin el PowerPoint, o sin tener lo que se llama un ERP para tener todo. Si tú miras el número de proyectos que se gestionan en las empresas en el año 2000 y lo que se está haciendo ahora mismo, se ha multiplicado por 25. El ser humano cada vez, y las empresas cada vez hacen más cosas. O sea, hacemos más cosas más sofisticadas, más complejas. ¿Veis que esto es algo distinto a otra vez una herramienta que hará parte de lo que hagamos, pero que nos tenemos que montar con ella, que saber usarla? Creo que es importante también mencionar el intraemprendimiento, ¿no? El emprendimiento que va a surgir de dentro de las propias empresas, ¿no? Porque a veces eso pasa desapercibido y muchas veces las empresas, por lo menos en mi historial, donde ¿no? Foster, Rand Partners, A.T. Kearney, que pasa por empresas importantes, la libertad que dan a sus empleados para emprender, para tener ideas y ponerlas en marcha, a lo mejor no sé si están preparadas para la nueva era, ¿no? Esa cultura empresarial es la que va a hacer a las empresas equivocarse en algunos casos, pero sobrevivir y salir adelante más fuertes, ¿no? Frente a las otras que a lo mejor por ese exceso de rigidez pues van a dejar pasar trenes importantes, ¿no? ¿Dónde lo veis esto? ¿Lo veis en...? ¿Puede esto ayudar a resolver, por ejemplo, el problema del desempleo juvenil o el gran problema que tenemos, que es personas de más de 65 años que ahora ya van a vivir 90, que muchos tienen la cabeza perfecta? ¿Veis ahí una oportunidad de que esto sea transversal? Hablando primero de estas personas que decías de 50, 55, 60 años, hay un riesgo seguramente mayor, como quizás pues, personas de según qué generación han decidido dar un paso al lado diciendo, uy, esto ya no es para mí, yo esto no lo entiendo. Pues a lo mejor esto también puede pasar con la inteligencia artificial, o sea, el chat GPT, quien más, quien menos lo hemos usado, tanto para temas absolutamente familiares y domésticos como también para el trabajo, y no sé hasta qué punto en según qué generaciones esto se entiende y se usa. Por una vez no estoy de acuerdo, muy bien, fenomenal. Para mí los ancianos son los que van a ganar más de todos de inteligencia artificial, porque van a tener un agente de AI que no tiene la cara de la señora, tiene la cara de su nieto preferido. Y da un poco de miedo, pero es así. Su nieto preferido le da consejos sobre cómo comer. A las 2 de la mañana, porque los abuelos no duermen, se despierta y habla con su abuelo preferido que le da consejos. Ahora en el banco, cuidado, hace esto, hace el otro. Entonces, agentes de AI que tienen una potencialidad espectacular, que todavía we just tap the tip of the iceberg, van a permitir que esos ancianos puedan ir adelante. Para mí el gran riesgo es la relación uno a máquina.
Ahora tenemos, y aquí donde la universidad, por favor, desarrollar en estos chicos esta capacidad de ser comunidad, ¿no? Yo, los Bicos, juntos somos una fuerza para el bien. No vamos a hacer juntos, vamos a hacer yo y mi agente de AI, que nos hacemos conversaciones estupendas, que está maja, me encanta tanto, que perdona, qué aburrido que eres, no puedo más. Prefiero siempre ir a mi máquina, que me conoce, que me quiere, que tiene todo el tiempo para mí, y vamos a perder lo que es lo más importante, el co-crear, estar junto, la humanidad. Y para mí, en el cole va a haber un héroe, va a haber un ser humano por fin, la profe y el profe. Nunca vamos a tener tantas ganas de estar con un ser humano en carne y hueso. Entonces, para mí va a haber una revolución en nuestra percepción de cómo actuamos, del enamoramiento que estamos de esta máquina, y volver al ser humano como algo, un ser humano, alguien que habla conmigo, otros seres humanos, donde crear esas dinámicas en las clases va a ser algo que va a cambiar la vida de estos jóvenes que van a ser cada día más influenciados de alguien así. ¿Pero es un riesgo hipotético o lo ves? Total, lo veo total. ¿Pero en qué caso? Yo no veo ningún adolescente que esté todo el día hablando con un Hay no se varias relacione apps que amigos míos han utilizado de relaciones. Donde hay un agente AI que empieza con algunas preguntas para conocerte y lleva a un estado de intimidad que varios amigos míos han hecho. He creado la app, la agente AI, no es una app, porque me sentía tan atraído por esta persona que me entendía, que me hablaba persona, no es una persona. Entonces, algunos sabios así, entonces ya existe, no es el futuro. Y el año que viene los abuelos van a tener la foto de una cara que le habla, que es la cara de su nieto, que va a hacer esto. Eso el año que viene. Por eso que los cambios son tan rápidos que las universidades, las escuelas, por favor, es donde nos paramos para entender qué está pasando. Ahí fuera, a tope, para mí en la clase, donde te paras, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, el valor para mí es fundamental y va a ser todavía más importante en los próximos años. Lo único que no es enseñar, porque en YouTube aprendo cómo reparar mi lavavajilla, como una relación con una persona, estoy diciendo, pero entender quién soy, entender quién somos, desarrollar la curiosidad, la sensación, la felicidad, eso solo se obtiene en una clase. ¿Qué memoria tenemos nosotros de primaria? Que siempre nos acordamos las cosas bonitas. ¿Qué recuerdos tan bellos? Entonces, que estos recuerdos sean también el futuro con toda la AI del mundo. Me gustaría volver un poco al tema de la regulación, ¿vale? De todo esto. ¿Esto se puede regular, no se puede regular? Y sobre todo, ¿quién lo va a regular? Yo diría que veo en Europa sobre todo más riesgo de sobreregular que de infrarregular. Y lo que tenemos ahora es una gran oportunidad, una gran herramienta. La analogía con los coches es interesante. Tenemos que dejar que florezca, ver cómo aporta valor, ver qué riesgos hay. Cuando vemos riesgos específicos, vale, regularlo. Pero si empezamos demasiado pronto a regular todo, no vamos a permitir que se experimente, que tanto a nivel individual como sociedad tenemos que experimentar, ver cómo usar esas herramientas de un modo creativo, lo más creativo posible. Y vale, cuando vemos riesgos, los regulamos, pero no empezar ya ahí. Idealmente la regulación debería ser global, pero si soy realista, yo que va a ser muy complicado. Y lo hemos visto con Internet, lo hemos visto con las redes sociales, que por mucho que se haya intentado regular, ha sido prácticamente imposible. Y me encanta lo que dices, tiene que ser global la regulación, ahora no lo es. La Unión Europea está muy por delante, los demás no. Lo que me parece increíble, que ahora puede haber un deepfake con tu cara, que dices unas burradas imposibles, que te volverías rojo y no puedes hacer nada. A mí me parece, y el problema cuál es, que la regulación va muy lenta comparada con los avances que hay. Entonces soy un poco desesperado con esta regulación. Yo he firmado la carta, pararos 6 meses para repensarlo un poco, lo he firmado sabiendo que era inútil, porque Putin no se para, Trump no se para, y eso no se para. Entonces, casi diría empujar por cuanta más regulación inteligente y adaptable posible y luego intentar utilizarlo para bien. Intentar simplemente utilizarla cuanta más posible y no podemos arrestar los malos, entonces es utilizarlo para bien y ser el atractivo. Es tan bien hacerlo así que lo demás vuelve así. Lo veo bastante, la parte que más me preocupa es esto.
No va a haber ninguna regulación. Hemos pedido el tren, ese es un tren que va sin frenos y es un tren bastante potente y entonces, repito, utilizarlo para bien. El ser humano, cada vez que va inventando una cosa, eso que inventa tiene un mayor potencial y un mayor peligro, ¿no? Cuando inventamos la bomba atómica, cuando hemos creado las redes sociales, ¿vale? Pues se ha creado una conectividad extraordinaria, pero ahora mismo hay un problema tremendo en las redes sociales, porque es la impunidad, o sea, el juzgar a los demás, el criticar, el destruir, o sea, el daño que está haciendo bajo la impunidad de una cosa que no es el que decirlo cara a cara, porque yo creo que sí necesitamos un mundo de ideología cristiana. Me quiero explicar bien. Para mí el cristianismo, creas o no creas, lo que puso es poner la persona en el centro, ¿no? Yo soy súper espiritual de otra religión, pero totalmente me enfocaría no tanto en la persona, sino en el servicio a los demás, a las otras personas. Ahí es donde el mundo va a ir mucho, muy bien. Ahora mismo hay mucho en mí, en mejorarme y estructurar mejor, estar más cómodo, y demasiado poco en la cosa que crea más felicidad en todos los seres humanos, que los profes hacen fenomenal, que es servicio hacia los demás. Si nuestro enfoque fuera ahí, el output sería totalmente distinto y será totalmente distinto. Entonces, para mí me encanta de valores espirituales que realmente nos guíen, donde hay muy poca guía. Me encantaría hacia los demás, ¿no? Que Repito, pueden ser valores éticos, no tenemos por qué llamarles espirituales, ¿no? Espirituales para mí son más potentes, Sí. son más arraigados, te dan más energía, me hacen volar, me encantan. Entonces, no es un peso, es algo que realmente está súper bien, respetando la religión de cualquier persona, pero para mí la religión te da alas. Y hablábamos de esta alineación de valores y hablabais de esa conexión ideal que ojalá existiera entre Europa y Estados Unidos, pero es que creo que nos estamos olvidando de una parte muy importante, que es de la otra mitad, China, Oriente, que yo no sé eso hacia dónde va a ir, y quizás ahí es donde está el problema. Estaba pensando, bastante en lo que acabas de decir de valores espirituales, de que igual alguien tiene que crear un God GPT. O sea, tu líder espiritual, oriéntame, ¿qué hago? Oye, pero va a ser interesante, ¿no? Seguro que ya existe algo así. Y aquí subrayaría, que creo que estamos en clausura, nuestro metro cuadrado. Entonces, si miramos lo que va a pasar, lo que podría pasar, realmente yo me pongo un poco nervioso, pero yo ahora pienso en mi metro cuadrado, ¿no? Mi influencia aquí, con quién estoy, dónde pongo mi metro cuadrado, qué hago yo hoy. Entonces, simplificar nuestra vida a los servicios de los demás con cuanto más inteligencia artificial posible, cuanto más emprendimiento posible, es decir, esta es mi área, sin ser cerrado a los demás que está pasando. Porque si miramos lo que podría hacer, se crea no me muevo, estoy aterrorizado, no sé qué hacer. Pero aquí es un área preciosa, valiosa, donde podemos hacer muchísimo gracias a todo lo que tenemos. Antes estábamos hablando de temas del cerebro, otra cosa, Rafa y yo, y lo que hay un sesgo cognitivo que intentamos siempre imaginarnos problemas. Y entonces tenemos que ser conscientes de eso y no crearnos leones y amenazas imaginarias y realmente enfocarnos en lo que tenemos aquí mismo, porque si no nos podemos volver locos nosotros mismos, ¿no? Una última pregunta. ¿Podéis levantar la mano los que pensáis que realmente esto va a revolucionar los trabajos? Vale, todo el mundo, vale. Ahora no quiero que levantéis la mano, pero os hago una pregunta. ¿Estáis ya haciendo algo para adaptaros a esto? La cuestión es, ¿estamos realmente empezando ya a aprovechar esto? Porque aquí los plazos van a ser cortos. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy divertido, por lo menos para los que estábamos aquí. Gracias. Gracias.